Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy bien, estamos en la columna Innovación en el Agro y es un gusto para mí darle la bienvenida al responsable de la columna que siempre nos desafía cuando trae sus ideas y sus investigaciones sobre las cosas que se vienen. Carlos Bacon, ingeniero agrónomo especialista en innovación, bienvenido a Citas. Soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Hola Elisa, qué gusto nuevamente nuestro encuentro mensual, juntarnos para hablar de innovación en el agro y donde hay tantas cosas para hablar, por suerte, hay tantas cosas para hablar. Te digo que es una columna que nos desafía, Carlos, porque nunca te quedas sin tema, ¿viste? Como que vas como anotando para la próxima. No. Exactamente, no, y aparte la verdad que están pasando cosas muy lindas en el agro, cosas muy lindas en el agro. Hoy vamos a hablar de algo más, más como de tomar conciencia, es un mensaje de tomar conciencia. Vamos a hablar de la huella hídrica, ¿no? Y sobre todo para un entorno que venimos tan golpeado de la seca del año pasado, ¿no es cierto? Sí. Que ha sido tan difícil para todos, para el país, y que todavía estamos viviendo ese recuerdo, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el impacto que tiene la agricultura y el agua, ¿no es cierto? Y ahí para empezar me gusta contar una especie de concepto. Viste que todos vos sos familia numerosa también y madre de muchos chicos, seguramente que en tu casa hay algunos que no quieren bañarse nunca y otros que se bañan más seguido, ¿no es cierto? Sí. O sea que si la cuota de consumo de agua no debería ser igual para todos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, te cuento que si la humanidad fuera una gran familia, ¿quiénes serían los que se bañan más seguidos? Los agricultores, el agro. Mira. ¿No? El agro, eso es algo que me parece importante, que concentra el 70% del agua de la humanidad. El 70% del agua de la humanidad lo usamos los agricultores. No te puedo creer, 70% me parece altísimo. Es claro, altísimo. Pasa que usa esa agua para producir alimentos, ¿no? Claro, exactamente. Cuando decís, el resto es, la industria utiliza el 19% y los hogares el 11%. La industria nada más que el 19%, re poquito. Nada más. Bueno, es todo relativo, pero fundamentalmente la agricultura es el gran usuario del agua, ¿no es cierto? Con lo cual marcarnos esta responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Es cierto que nosotros producimos en Argentina, la mayoría producimos sin riego o con poco riego, ¿no es cierto? Apenas el 20% de la agricultura se hace bajo riego, ¿no es cierto? Apenas el 20%, pero quiere decirte, el 70% del agua dulce se consume para regar, ¿no es cierto? Lo que abastece el 40% de producción de alimentos. O sea, el agro es un gran consumidor de agua, ¿no es cierto? Y fíjate, la importancia, y uno diría, no, pero el agua es un recurso renovable, pero su disponibilidad es muy finita. Solamente el 2,5% del agua disponible en el mundo es dulce, solamente. Mirá vos. ¿No? Y de eso solamente el 1% está disponible para el consumo humano. Y para los ecosistemas. Fíjate entonces, otra cosa de reflexión, lo que está pasando en Uruguay. Sí. ¿No es cierto? Contalo para que la audiencia que no está interiorizada en el conflicto de Uruguay, contá si querés, digamos, generalmente lo que está sucediendo. Brevísimamente, a raíz de la seca y el alto consumo y la falta de reposición, la ciudad de Montevideo fundamentalmente se ha quedado prácticamente sin agua. Sin agua dulce. Sí. Sin agua de red. ¿No es cierto? Entonces nosotros que muchas veces abrimos la canilla tan seguros que va a salir agua, bueno, es un recurso finito, es un recurso escaso. El gran consumidor es el agro somos los grandes consumidores, ¿no es cierto? Y ahí viene entonces un mensaje, ¿cómo usamos el agua? ¿Cómo regamos? ¿No es cierto? Digamos, y es cierto que la agricultura en la Pampa Húmeda no es abundantemente usar riego, pero cada vez son más comunes los pivots de riego, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que quiero decirte es los sistemas de riego, o sea, para producir, o sea, la primera forma de regar era por surco, era como regamos nosotros con la manguera, ¿no es cierto?, en el jardín, ¿no es cierto? Sí. ¿No?
Y luego, a partir de ahí, cada vez se ha ido sofisticando el uso de riego, a pasar de riego por aspersión, a pasar de los riegos por goteo. ¿Y cuál es el valor que tiene? ¿Por qué? ¿Por qué el foco ha sido en cada vez sofisticar estos sistemas de riego? Precisamente para usar menos agua. Claro. Para usar menos agua. Para darte una idea, ¿no es cierto? El mismo tomate, para producir 1 kilo de tomate, te necesitas, si usas un sistema de riego, como se hace habitualmente en una quinta, entre 100 y 300 litros de agua. 1 kilo de tomates. Qué bárbaro. Mientras que, viste, si lo usás, pero riego por goteo, o sea, goteo es cuando va apenas 50 litros de agua. ¿No es cierto? Por eso no es sorpresa que Israel haya sido el país en el mundo que ha desarrollado las tecnologías justamente para ser más eficiente en el agua, porque justamente donde el agua es más escasa. Claro, o sea, ¿No es mucho más cuidadosos. Muchísimo más cuidadosos, muchísimamente, cada vez más necesariamente más tecnología. ¿No es cierto? Y el dilema acá viene, entonces, nosotros tenemos que seguir produciendo más, tenemos que aumentar la producción aproximadamente un 70% para alimentar a todos los centennials y toda la población que va a llegar a los 9.000, 10.000 millones de habitantes, ¿no es cierto? Pero no podemos seguir utilizando el agua como lo estamos haciendo. Claro. Tenemos que ser mucho más eficientes en el uso del agua. Entonces, ahí es donde está el dilema. ¿Cómo voy a producir más en un entorno que el agua cada vez va a ser más limitante? ¿No? Sí. Bueno, aquí que tenemos que ser mucho más eficientes. Y por eso hoy lo que quería dejar el mensaje muy preliminar, ¿qué es lo que es la huella hídrica? Cuando hablamos de huella hídrica, nosotros por ejemplo en el campo nos encanta hablar de rendimiento, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilos de maíz produjimos? ¿Cuántos kilos de trigo produjimos? ¿Cuántas toneladas, quintales? Nosotros hablamos de productividad, ¿no es cierto? Pero tenemos que empezar a hacer cada vez más, pensar también en eficiencia. La huella hídrica, precisamente, es una medida de eficiencia, que dice cuánta agua fue necesaria para producir este alimento. Sí. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Es como una medida de eficiencia, de cantidad de litros por unidad de producto fabricado. En este aspecto tenemos que ver, bueno, cómo es la huella hídrica. Y entonces aquí lo que se hace, y esto es muy resumido, voy a tratar de ser, se habla de huella hídrica verde, que es el agua que viene de la lluvia o de la nieve o que se almacena en las napas. ¿Cierto? Esa es la huella hídrica verde, claro, que es la que medimos permanentemente en el campo, fundamentalmente. Pero ojo, la huella azul es la que viene captada de fuente de un río, por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? O un sistema de riego o de canales, ¿no es cierto? Que tiene otro costo y otro impacto, ¿no? Sí. Y finalmente está la huella hídrica gris, que es el agua que arruinamos en el proceso y que tenemos que de alguna manera invertir para volver a dejarla bien. Claro. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando es por tratamientos, o sea, muchas veces cuando usamos, por ejemplo, pesticidas, tenemos una huella gris ahí. Claro. Porque esa agua luegamente tiene que pasar un proceso. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar, y esto es parte de la reflexión que quiero compartir con la audiencia, es decir, bueno, nuestra huella hídrica se compone de una parte del agua que tomamos de la naturaleza, la huella azul es la que tomamos de las fuentes naturales o artificiales, de los ríos, digamos, y la huella gris es la que contaminamos de alguna manera y que tiene que ser corregida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para medir la huella hídrica? No es una tarea sencilla, pero es algo que tenemos que empezar a pensar y desarrollar. Bueno, ahí viene. Hay una startup cordobés que se llama Quilimo, que fue fundado por Jairo Trat, ¿no es cierto?, que justamente se ha focalizado en desarrollar herramientas
que permiten medir la huella hídrica de lo que producimos. Claro. ¿Se entiende? O sea, te puede ayudar a decir, mira, por estos cálculos, estos algoritmos, por sensores, te dice, bueno, la huella hídrica de este producto es tanto. Y si vos vas aumentando en eficiencia, te vas siendo cada vez más eficiente porque mejoras tu sistema de riego, porque son más cuidadosos con los efluentes. O sea, todo lo que estás haciendo en eso va haciendo más eficiente tu producto. ¿Se entiende? Entonces, tu huella hídrica es menor. Y bueno, y ahí alguien podría venir a preguntarnos, y con esto vamos terminando, ¿no? Bueno, ¿y de qué me sirve? Digamos, ¿de qué me sirve ser más eficiente? Bueno, por un lado, para estar más contento, para ser más responsable, para ser más... Bueno, y alguien diría, bueno, show me the money. Digamos, todo muy lindo. Todo muy lindo, pero ¿quién paga todo eso? Bueno, esto es interesante, que lo que Quilimo ha logrado es todo un mecanismo primero de concientización, que tenemos que trabajar en eso, educar y empezar a medir, o sea, referenciar y tener conciencia de lo sensible que es nuestro medio ambiente y cómo lo podemos afectar, ¿no? Pero por otro lado, cómo compensar a los productores que hacen las cosas bien, ¿no? Y este es el caso de Quilimo. Quilimo lo que ha logrado es, primero mide y tiene los datos y certifica que los productores están bajando su huella ambiental, ¿no? Sí. Su huella hídrica fundamentalmente. ¿Y qué ha hecho? Se ha vinculado y ha logrado vinculaciones con grandes empresas, puede ser una marca como Coca-Cola, que de alguna manera tienen que reducir su huella hídrica también, y tienen objetivos de reducir su huella hídrica. Bueno, entonces, he aquí la magia de los mercados actuales, los mercados digitales, ¿no es cierto?, donde Coca-Cola, interesada en reducir su huella hídrica, compensa a los productores que trabajan con Quilimo por reducir su huella hídrica. Y ahí generamos un círculo virtuoso, fenomenal, donde el productor mide su huella hídrica, a partir de medirla, empieza a tratar de hacer eficiencias, y esas eficiencias, esos ahorros que hace en el consumo del agua, son compensados por empresas que tienen que hacer su reducción, y entonces, de alguna manera, compensan unos con otros. Como si fuera, Parece ciencia ficción. Si fuera un bono verde o un bono de carbono, pero de bono de agua. Exactamente. Yo no me animaba a usar esa expresión pero justamente es el mismo concepto. Es la metáfora. Es un bono de agua. Esto es un bono, pero parece mentira, parece ciencia ficción, pero está sucediendo. Está sucediendo, y hay muchos productores agropecuarios de varios países latinoamericanos que, gracias a la tecnología de Quilimo, ¿no?, están compensando su huella hídrica y están siendo premiados por empresas por esta tarea. Claro. ¿Cierto? ¿No parece mentira? Sí, pero bueno, esto increíble. te permite ser... Bueno, hace también que Quilimo sea unas startups del ecosistema argentino que más impacto ambiental está teniendo, y realmente todo nació a partir de Córdoba, ¿no es cierto? Pero a partir de Jairo, un fundador y un equipo de técnicos espectaculares, realmente. Vos sabés que algo que a mí me impresiona, Carlos, y que escuchándote hablar ahora se me vuelve la cabeza el pensamiento, es que todavía no hemos aprendido en esta civilización que tenemos. Por ejemplo, uno ve las construcciones de las casas y muy pocas casas tienen aljibe. Entonces, en Bebajó tenemos re mal agua, el agua con arsénico, compramos agua para tomar. Estamos tan acostumbrados que ya no nos llama la atención que venga el hombre de los bidones, nos deje los bidones, le pagamos, sirva los bidones vacíos. Es una práctica habitual en la mayoría de las casas, en todas las casas. Y sin embargo, llueve y no nos damos cuenta de que ahí está nuestra respuesta, en el agua que cae del cielo, porque la humanidad entera debería tener aljibe. O sea, es algo que es un agua que lava el techo de la casa, si no. Exactamente. Es una de las tantas cosas que se pueden pensar
o otras cosas también que cada vez empiezan a ser más frecuentes, que hay que promover. Por eso el concepto de huella gris es muy importante. Muchas veces cuando hablo para la gente del campo, cuando lavamos la pulverizadora, ¿no es cierto? A veces somos muy cuidadosos. Bueno, si no somos cuidadosos, si no la damos... Hoy en día cada vez es más frecuente el consumo, el desarrollo de camas, se llaman camas biológicas, que no son otras cosas que generan una serie de capas de arena y pasto y fardo, ¿no es cierto? Para poder ver todo ese agua que está tratada con fitosanitarios, ¿no es cierto? No volverla a tirar al lago o al canal o al suelo, ¿no es cierto? Hacerle un pretratamiento, ¿no es cierto? El efecto de contaminación que tiene esa agua dulce, pero que tiene contenido de fitosanitarios, es una picardía no curarla, no pretratarla antes de volverla a la naturaleza. ¿Se entiende? Es un montón de pequeñas cosas que podemos hacer, por suerte, y hay un montón de tecnologías y de esfuerzos que estamos haciendo y que están haciendo la gente de campo justamente en pos de reducir nuestra huella hídrica. Me parece espectacular. Bueno, la verdad, Carlos, que nos hemos pasado el tiempo, pero muy interesante hablar de esto y bueno, ojalá generemos más conciencia. Para eso el primer disparador es esta conversación. Buenísimo, como siempre un placer y bueno, me parece que en este entorno de agua escasa pensar en un futuro donde tenemos que ser muy cuidadosos con el agua que tenemos. Espectacular, muchísimas gracias Carlos Becco por otra columna tan interesante en Citas de Radio. Un beso grande a toda la audiencia y feliz de estar con ustedes. Un saludo, adiós. Bueno, y así pasaba el ingeniero agrónomo Carlos Becco hablando de la importancia de la huella hídrica en el campo. Si te gustó esta conversación, seguinos.